compañeros. Listos. Entonces, para empezar con nuestra actividad, buenas tardes. Buenas tardes. Patricia Fiorella, buenas tardes. Listo, buenas tardes. Buenas tardes, Jara. Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes. Listo, muchachos, les he compartido su material para trabajar esta semana. Hoy día vamos a trabajar en función de determinamos la contaminación de suelos, en este caso la contaminación de suelos por ácidos, ¿no? Su material esta semana va a ser corta, solo son 4 o 5 preguntas que visualizan en su material, ya que estamos ya a punto de terminar, nos quedaría solo la próxima semana y completamos con lo que corresponde a sus el cierre, ¿no? El cierre de su trabajo. ¿Ya, muchachos? Entonces, la competencia a trabajar hoy día va a ser solo explica, ¿no? Donde vamos a reconocer ciertos conceptos científicos sobre la acidez que contienen nuestros suelos, ¿no? Y los altos niveles, en este caso, de contaminación. Estamos reconociendo, ¿no? En todo este mes, en lo que corresponde a la contaminación y las plantas, en este caso, este tipo de plantas fitorremediadoras, que van a permitir, ¿no? Que nosotros, que estas plantas descontaminen, ¿no? Donde van a absorber, ¿no? Esos nutrientes. Tanto los materiales pesados, ¿no? Como los nutrientes, entonces aquí van a desechar. Esta semana vamos a trabajar en función a ellos, ¿no? Por lo tanto, vamos a reconocer en esta actividad, su actividad número 7, indicarles, estudiantes, buenas tardes Marín, buenas tardes Suni, buenas tardes. Esta es nuestra última actividad, chicos, en función de actividades que van a presentar. Esta va a ser nuestra última actividad. Por lo tanto, para la próxima semana, solo nos vamos a conectar para dar ciertas indicaciones, pautas, ¿no? Del trabajo realizado en el año, para que puedan completar sus evidencias, ¿no? De repente por ahí completan sus evidencias faltantes, y despedirnos, ¿no? Porque la próxima semana culminamos con estas actividades de año, ¿ya, chicos? Así que igual, bueno, ya tendremos la próxima semana para poder hablar un poquito en función de ello. Entonces, ya vamos a ver nuestro último tema. Entonces, no nos pongamos melancólicos aún. La próxima semana podemos realizarlo. Por lo tanto, en esta experiencia final, para poder identificar, vamos a determinar la contaminación del suelo, en este caso por ácidos. Recordemos que la semana pasada hemos evaluado, ¿no? Esa solución tecnológica donde ustedes han podido comprobar directamente que las plantas, ¿no? En este caso fitorremediadoras, han podido directamente obtener esos elementos pesados por la contaminación. Ahora vamos a conocer, ¿no? Cómo sus suelos se encuentran, además de contaminados, tener cierta cantidad de acidez, ¿no? Entonces, vamos a identificar y vamos a conocer, ¿ya? Listo, entonces, empezamos. Como podido visualizar, tenemos dos imágenes, ¿no? Dos imágenes. Entonces, analizamos las imágenes y en función del análisis de las imágenes, podemos responder. Entonces, observamos en la primera imagen un suelo, ¿no? Donde se encuentra verde, en este caso las plantas, hermosas, bonitas, el pasto, el gras, ¿no? Y en la segunda imagen donde se está secando, ¿no? Las plantas. La pregunta es, ¿cuáles serían esas diferencias que podemos observar de las dos imágenes? Los escucho. A ver, ¿cuáles serán las diferencias? Pueden ahí indicarme una, indicarme dos, solo las Que un diferencias. lugar está más vivo y el otro. El color. Listo, Fran, listo, Patricia. A ver, Ruth, por ahí. De que la primera imagen tiene plantas, árboles, tiene hojas. Ya. Listo, gracias, Ruth. En esta
se puede, o sea, se ha podido plantar y en la segunda imagen como que se está secando las plantas. Ya, listo. Que en la primera imagen la tierra es más fértil que en la segunda. Ya, listo, también puede ser, listo. Recuerden que son diferencias, ¿no? Podemos decir lo que nosotros podemos observar. A ver, ¿qué me dice Darien? Bueno, puede ser por el lugar donde están, tal vez porque la Tierra no tiene los recursos necesarios o el otro Sol no llega a las cantidades necesarias. Ya, listo. Recordemos que estamos hablando solo de diferencias. Nos piden determinar diferencias, ¿no? Entre las dos imágenes, como ustedes mismos han indicado, puede ser. A uno no me indica identificar, ¿no? ¿Por qué se encuentran de esa manera? Solo reconozcamos diferencias. Entonces, al reconocer las diferencias, uno, como dijeron, el color. El otro, que se encuentra seco en un lugar y el otro más verde, ¿no? Plantas que pueden desarrollar tranquilamente en un lugar y la otra también han desarrollado, pero se han secado con el transcurrir, ¿no? Ahora, la pregunta 2. Recuerden que la pregunta es solo diferencias. Las diferencias que encontramos en una a la otra, ¿no? Solo diferencias, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un varón y una mujer, bueno, que el uno es varón, el otro es mujer, ¿no? Profesor, haga las redundancias. Características físicas podemos indicar, ¿no? Más delgado, más grueso, ¿no? Con textura, color de cabello, entonces diferencias. La primera imagen solo habla de diferencias, cómo ustedes perciben, ¿no? Solo cómo ingresa por sus imágenes, por su vista. En este caso el color, ¿no? Que se encuentra uno seco, ¿no? Ahora la pregunta 2, sí nos indica a qué se debe, a qué crees que se debe, ¿no? Que se encuentran, ¿no? Uno verde, el otro seco, ¿no? ¿A qué crees que se debe? Entonces, vamos, puntualicemos bien. Entonces, la primera son las diferencias, ¿no? Cómo podemos observar parte físico, ¿no? Cómo nosotros percibimos. En la pregunta 2, ¿a qué crees que se debe? ¿No? ¿Cómo podemos identificar esas causas? Y ahí vendrían cómo se identifican directamente las causas. Ahora sí, pregunta 2. ¿Ustedes a qué creen que se debe? ¿A que sea muy, muy verdoso? ¿A que se encuentre seco? ¿No? ¿A qué creen que se debe, muchachos? Ahora sí. Tal vez por la A falta la de contaminación del suelo, Ya puede ser la contaminación del falta de agua. nutrientes en el suelo. Ya, listo. Fiorella, la falta de irrigación. ya falta irrigación. Muy bien. Pues ahí un factor puede ser, ¿no? A ver. Falta de atención, ¿no? En la primera imagen se ve que se ve más cuidado, tiene más atención y en el segundo como que no lo cuidan y no tiene mucha Ya. atención. Listo, entonces, miren, nutrientes, cuidado. Listo, Darin nos indica a la poca cantidad de agua, la falta de abono. Listo, y a ver, ¿qué más podemos ahora? ¿A qué crees que se debe directamente a que se encuentre uno más verde y que el otro no? En ese caso, ¿a qué crees que se debe? Miren que ahí sí distinta la pregunta, ¿no? Muy distinto que las diferencias. A ver, profesor, ¿cuáles podrían ser las posibles causas? Contaminación, y me indicaron. No mantienen, ¿no? Ustedes han visto, ¿no? De repente tienen jardines que los riega la municipalidad y la municipalidad se olvidó de esos jardines. Por lo tanto, si no reciben agua, ¿no? El tratamiento, creo que se van a secar, ¿no? O de repente, en ese caso, el abono del suelo, ¿no? Los suelos también de repente están, en ese caso, degradados. Puede ser, profesor. Entonces, identificamos aquí todas las causas. De repente, una o dos causas que tú quieras indicar. Hay filtrado de aguas contaminadas, muy bien, Franco, ¿no? O la falta de cuidado de este tipo de fauna. También puede ser, nosotros no solo percibimos esa partecita, no observamos su alrededor, ¿no? Puede ser que sea una zona minera también, ¿no? Los deslaves también puede darse, ¿no, muchachos? De repente hay una fábrica cerca, también, ¿ah? Puede ser que exista algún tipo de, en este caso, de animales, ¿no? Que se crían, ¿no? De repente por ahí consumieron mucho los animales porque se ve que más adelante es verde, ¿no? Y solo esa partecita se encuentra seca. Entonces, todos esos detalles, ¿no? Entonces, esas diferencias, podemos, además de reconocer características físicas, ¿no? Cómo se percibe en nuestra vista, entonces la pregunta 2 ya se direcciona a alguna causa. Entonces ahí las causas podrían ser contaminación, falta de riego, no hay nutrientes, degradación de los suelos,
identificamos la causa o el problema que se debe, ¿no? Puede ser los animales que se lo comen demasiado, entonces muchas pueden ser las causas, ¿no? Entonces, posiblemente, de repente no está lloviendo, ¿no? La radiación solar está permitiendo que en este caso las plantas, como no tengan agua, no tengan ese recurso fundamental, simplemente está, no realiza directamente sus funciones vitales de la planta, solo está absorbiendo la luminosidad, ¿no? Pero no está, en este caso, absorbiendo agua. De repente absorbe muchos nutrientes o de repente elementos contaminantes, pueden ser muchos las causas, ¿no? Entonces, ahí estamos ya dirigiéndonos a una posible causa. Entonces, estamos reconociendo nuestro problema. Ustedes saben, siempre en ciencia es reconocer el problema, ¿no? Identificar la causa, ¿no? Que aqueja directamente para nosotros más o menos darle una solución. Como vamos a trabajar, estamos reconociendo en este caso la contaminación de los suelos, entonces nosotros estamos evidenciando como causa, ¿no? Contaminación. No tan solo la contaminación, sino que los suelos van a degradarse. Y al degradarse, también en ese caso, los suelos al degradarse, sabemos que pierden, ¿no? Sus propiedades, en este caso, sus nutrientes, ¿no? Entonces, la planta necesita de nutrientes. Por lo tanto, es fundamental que esos suelos quizás puede ser también, ¿no? Se encuentre con cierta acidez. A eso vamos a reconocer. Muy bien, muchachos. Entonces, excelente para la pregunta 1 y la pregunta 2. Nos vamos a un siguiente video. Listo, vamos a reconocer en este video en función de la acidez. La acidez en suelos agrícolas y ganaderos. La mayor parte de nuestros suelos son ácidos, debido a procesos naturales propios del clima tropical. Las altas precipitaciones lavan las bases como el calcio, magnesio, sodio y cloro, dejando los elementos pesados que generan acidez como el aluminio, hierro y manganeso. El pH ideal para el normal desarrollo de la mayoría de especies deseables, como pastos y cultivos agrícolas, se encuentra entre 5.5 y 6. Suelos con pH inferiores a estos generan graves problemas en las plantas. Al impedir el normal desarrollo de las raíces, dificultan la absorción de nutrientes del suelo, produciendo plantas débiles y pocas cosechas. Otro problema ocasionado por la acidez es la baja disponibilidad de nutrientes para las plantas, como el fósforo, que aunque puede encontrarse en el suelo, es atrapado por el aluminio y el hierro, y no puede ser tomado por las pocas raíces que se pudieron desarrollar. Lo mismo sucede con los fertilizantes que aplicamos. Estos no van a poder ser aprovechados por las plantas, haciéndolas muy susceptibles a fenómenos climáticos como el viento, las sequías y las heladas, acortando su vida útil. Fenómenos como la aplicación intensiva de fertilizantes y la descomposición de materia orgánica, incluidas las heces de los animales, generan procesos de acidificación en el suelo. Esto sumado a la gran extracción de sales por parte de los cultivos y animales y la falta de aplicación de correctivos y enmiendas agravan más esta situación. La aplicación de productos con silicio activado, como Tornado P y Terramac 12, aportan elementos esenciales para los suelos, corrigiendo la acidez, favoreciendo el desarrollo de raíces, mejorando la absorción de nutrientes y fortaleciendo la estructura celular, lo que se ve traducido en plantas más sanas y vigorosas, con mayor producción de cosechas y forrajes. Listo, muchachos. Vamos a reconocer algo fundamental, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la acidez de los suelos. Cuando hablamos de la acidez, sabemos que en la solución del suelo, las altas concentraciones de aluminio, ¿no? Hidrógeno activo dan lugar
a la acidez del suelo, en este caso al pH. El pH es el potencial de hidrógeno. Es la medida del grado de acidez o la alcalinidad, ¿no?, de un suelo. Recordemos que cuando hablamos de ese potencial de hidrógeno, ese pH, la neutralidad indica 7.0. Pero a medida que ese valor disminuye, ¿no?, en este caso, el suelo se vuelve más ácido. Entonces, de manera que su pH es, en este caso, de 6,0, es 10 veces más ácido que cuando se habla de ese pH, de ese potencial de hidrógeno de 7.0. El significado práctico de ese pH en términos de acidez del suelo es que afecta, ¿no?, es que afecta significativamente esa disponibilidad y la asimilación de los nutrientes, ¿no?, y ejerce una fuerte influencia sobre la estructura del suelo. El 40% de los suelos de nuestro país es apto para el cultivo, pero ahorita en la actualidad observamos, ¿no?, que ese porcentaje disminuye mucho a la contaminación que se da en los suelos con esas aguas de relave por efecto de los ríos contaminados o las sustancias sólidas tóxicas. Recordemos que fluye mucho, ¿no?, en nuestros ríos directamente esa contaminación. De la misma forma, nuestros parques, los jardines, también están siendo impactados. Una de las formas de identificar la presencia de esas sustancias que alteran su composición química del suelo es la medición de ese pH, en el pH del suelo. Pero la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos medir ese parámetro? ¿Cómo reconocemos los niveles de acidez, la neutralidad y la alcalinidad de los suelos para compararlos con los parámetros establecidos, ¿no? Entonces, reconocemos que se presentan, ¿no?, y que se efectúan muchas causas en función a ello y se presentan, ¿no? Cuando hablamos de ese pH preferido para los cultivos, sabemos que uno de los principales objetivos de analizar el análisis de los suelos es conocer ese pH. Del mismo modo, a partir del conocimiento, es ese parámetro, ¿no?, que determina si hay que adicionar o mejoras que debemos de realizar en esos suelos. Por lo tanto, para que pueda disminuir ese problema, ¿no?, de acidez, el uso, en este caso, del potencímetro es el método más preciso. En este caso, el potencímetro sabemos que mide el potencial de hidrógeno, el pH, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos medir con ese potencímetro? Hablamos directamente del pH, del potencial del hidrógeno. Es el método más preciso y utilizado para esa determinación. Puede hacerse en laboratorios, puede hacerse en una parte experimental, ¿no? Pero reconozcamos que el valor del pH del suelo se determina al poner en contacto con una suspensión, en este caso, entre agua y ese suelo a estudiar, ¿no? En este caso, agua destilada, en cierta relación, ¿no? En 1,2 o en 1,1, pero también se suele medir usando ciertos compuestos, ¿no? Por lo tanto, se recomienda que la medición del pH se realice con la solución del cloruro de potasio, ¿no?, a ciertas concentraciones, a diferencia del pH con respecto, ¿no?, a lo que se puede medir en función del agua. Entonces, de esa manera se pueden reconocer. Los cultivos tienen un rango de pH, ¿no?, en el cual se desarrollan adecuadamente, pero a medida que estos valores se van degradando, su rendimiento se ve afectado. Recordemos que los suelos, ¿no?, en este caso los suelos de cultivo o los suelos donde crecen, en este caso relativamente las plantas, necesitan, ¿no?, tener ciertos elementos que son fundamentales. Por lo tanto, aquí nosotros mayormente se habla, ¿no?, que en los suelos de cultivo, las personas que se dedican o las empresas que se dedican directamente a realizar ciertas cosechas, ellos cada tiempo están removiendo esos suelos, ¿no? Van removiendo los suelos, incluso van trayendo suelos de otros lugares, van mezclándolos, van agregándole ciertos minerales, ciertos elementos porque necesita directamente para regular, en este caso, su pH, ¿no? Esa acidez. Entonces, en función a ello, sabemos que nuestros suelos son óptimos.
pero así como son óptimos, ¿no? Incluso ustedes han podido ver, visualizar la gran variedad, las variedades de papas que tenemos. Entonces, ¿por qué no los cuidamos? En función a ellos, ¿por qué no tratamos estos suelos para seguir, ¿no? Directamente con los cultivos? Pero sabemos que ahora nosotros más nos enfocamos a la vivienda, ¿no? Entonces, al rubro de vivienda o de asfaltar los lugares, entonces estamos perdiendo esas condiciones de nuestros suelos. Entonces, muy fundamental que nosotros conozcamos. Entonces, las causas, cuando hablamos directamente de los suelos, de cultivos, en suelos ácidos impide, ¿no? Conseguir altos potenciales de rendimiento de buena calidad de las cosechas. En muchas regiones, ¿no? Aquí en Centroamérica y en el Perú, se produce mucho lo que es el maíz y a la fecha incluso ha ido disminuyendo por efecto de esa acidez. Incluso ustedes creo que pudieron escuchar, ¿no? Que la subida del pollo, ¿no? De los animales que consumen directamente el grano, eh, la mayoría de productos viene del extranjero, el maíz viene del extranjero, ¿no? Si nosotros producimos, porque compramos en el extranjero, ¿no? Entonces, en función de ello, sabemos que la venta, ¿no? De este producto se está escaseando, ¿no? En función de que los suelos no están produciendo la demanda que años atrás, ¿no? Se involucraba, ¿no? Creo que nosotros vamos conociendo parte de ello, solo nos dicen una información, ¿no? Pero cuando nosotros tenemos ya conocimiento, entonces observamos que los suelos también no están siendo propicios para las siembras. Entonces, esas condiciones de suelo, la solubilidad del aluminio, del hierro, ¿no? Del manganeso, es elevada y sus concentraciones aumentan, ¿no? Hasta llegar a niveles muy tóxicos para las plantas. Por su parte, ¿no? Recordemos que el aluminio también impide esta absorción del calcio y del magnesio. Finalmente, las raíces aquí se acortan, ¿no? Y por lo tanto se van a engrosar. Ya a las raíces, al no seguir buscando, ¿no? Lo que hace es nutrirse y engordar, ¿no? En ese caso, por lo tanto, impide la absorción del agua y de todos los nutrientes, porque recordemos que las raíces siguen buscando su cofia, siguen buscando, pero al ya no realizar esa acción, por lo tanto, creo que los nutrientes que se encuentran por debajo, ¿no? Entonces no lo están aprovechando al máximo. Recordemos que los elementos también se van asentando. Entonces aquí la particularidad que van a tener algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, el fósforo, el movileno, se ven seriamente comprometidos, ¿no? Sin embargo, aquí el efecto más grave es sobre el proceso de fijación biológica de la misma planta. Entonces aquí, en la parte del nitrógeno, que es absorbido, ¿no? Entonces la parte superficial donde se van a encontrar ciertos elementos, ¿no? En este caso por la contaminación, donde recién se están asentando. Entonces la planta no va a desarrollar. Oh, listo, su compañera me dice que tuvo problemas. Entonces, hablamos, ¿no? Hablamos de ellos. Los suelos ácidos, en este caso, sobre nuestras superficies, ¿no? Los estados de concentración que tienen mayor cantidad con ciertas características, ¿no? Esas regiones afectadas por esa acidez del suelo, entonces muchas zonas, ¿no? Se están viendo involucradas. Productos, ¿no? Que supuestamente nosotros también podemos realizarlos, pero estamos simplemente consumimos de afuera. Entonces, ¿por qué no seguir apostando, ¿no? Porque nosotros mismos cultivemos, cosechemos y en función de ellos cuidemos nuestro suelo. Sabemos que el maíz son de las plantas fitorremediadoras, ¿no? Entonces su crecimiento también es rápido, su producción es rápida. Entonces van a tener cierta absorción de elementos, pero creo que dedicamos a la cosecha, a la venta de otros productos, ¿no? Porque sabemos que son fundamentales, son necesarios, sí son necesarios. Muchachos, entonces en función de ellos vamos conociendo parte fundamental. Una lectura en función del Estado. ¿Qué rol tiene el Estado y lo que es el Ministerio en este caso, del Ambiente?
El Estado es responsable de promover y regular, ¿no?, el uso sostenible de los suelos como nuestro recurso, buscando prevenir o reducir su pérdida y deterioro por erosión o contaminación. Los estándares de calidad ambiental para el suelo constituyen los indicadores que miden el nivel de concentración de esos elementos químicos presentes en esa condición de cuerpo receptor, ¿no?, los cuales no deben representar riesgos significativos para nuestra salud, ni para las especies que viven ahí. Por lo tanto, es una ley promulgada y propuesta, ¿no?, en este caso, la ley 28611 del Ministerio del Ambiente, donde los parámetros indica del suelo es el pH. Recordemos que ese potencial de hidrógeno nos permite reconocer, ¿no?, cuál es en este caso, la acidez o la alcalinidad o la neutralidad de nuestros suelos que que son óptimos. Entonces, dependiendo de ese material parental del suelo, de su edad, de su forma, de los climas actuales y basados, porque sabemos que los suelos, más para los suelos de cultivo, ¿no?, y nuestros suelos donde necesitamos cultivar o donde simplemente han salido y han seguido generando plantas, se hace un estudio exhaustivo para poder reconocer, ¿no?, cuántos años tiene nuestro suelo o, en este caso, si es que necesitan de ciertos nutrientes y se reconoce, ¿no?, en función a ellos que si son óptimos o no. Como nos indica Roswell en 1994, la acidez del suelo está asociada con varias características que tiene en él, como por ejemplo, bajo nivel de calcio y magnesio, ¿no?, intercambiables, y bajo porcentaje de saturación de las bases, en este caso las sustancias alcalinas, alta proporción de aluminio intercambiable, cambios en la disponibilidad de nutrientes, por ejemplo, la solubilidad del fósforo se encuentra muy reducida, menor cantidad de muchos microorganismos del suelo, lo que conlleva que en casos extremos o una baja acumulación de materia orgánica o a menor mineralización, a una de las más bajas disponibles en este caso, de ciertos elementos, ¿no?, como el azufre, el fósforo, el nitrógeno, que se encuentran en ello. Aquí se viene una pregunta, ¿no?, fundamental para poder, dos preguntas reconocemos aquí. Nosotros sabemos que aquí se va a generar, ¿no?, por lo tanto, esa disponibilidad de nutrientes van a estar presentes en nuestros suelos. ¿Cómo se genera? Hablamos directamente de elevadas precipitaciones, el exceso de las lluvias, ¿no?, como observamos en el video, ocasionan la lixiviación o el lavado de los cationes, en este caso siendo intercambiables en función del potasio, del sodio, ¿no? El potasio y el sodio son de los cationes que se lixivan más fácilmente y dan lugar a ser sustituidos tanto por el hidrógeno y el aluminio. Cuando se dan esa remoción de nutrientes por los cultivos, recuerden que los cultivos, sobre todo los de alto rendimiento, pueden ocasionar acidez, ¿no?, al suelo mediante la absorción, en este caso, de los cationes básicos, tanto en función del cadmio, del manganeso, ¿no?, del potasio. Aquí la planta, al absorber todos esos cationes, libera hidrógeno, donde va a mantener ese equilibrio en su parte interior. Entonces, el cual va a generar cierta acidez. Por ejemplo, el cultivo de maíz puede remover hasta 60 kilogramos de manganeso por cada hectárea. Entonces, ¿por qué no emplear, ¿no?, ciertos productos que van a propiciar directamente esos cambios? Cuando hablamos de la descomposición de la materia orgánica, sabemos que la materia, al descomponerse por acción directamente de esos microorganismos que se encuentran en el suelo, se libera, ¿no?, va a liberar directamente dióxido de carbono que se transforma fácilmente en bicarbonato. Aquí, esta reacción que libera el hidrógeno empieza a acidificar el suelo, ¿no? Entonces lo va a acidificar. Cuando se utilizan los fertilizantes, ¿no?, en este caso el uso de fertilizantes nitrogenados de reacción ácida, estos fertilizantes que contienen o forman al amonio,
¿no? Incrementan la acidez del suelo. El sulfato de amonio, en este caso el nitrato de amonio, y la urea son fertilizantes típicos que se generan, en este caso, esta reacción. Al aplicar, ¿no?, estos fertilizantes al suelo, el amonio, en este caso, se va a transformar en nitrato gracias a esa acción biológica va a liberar directamente el hidrógeno que acidifica esos suelos, entonces que lo va a volver muy ácido, ¿no? Entonces, por los niveles, en este caso, menos de 6.0, 5.5, ¿no? Entonces, donde los suelos se van a encontrar muy ácidos. Así que el efecto de ese uso continuo de esos fertilizantes van a permitir, ¿no?, que se dé esa acidez, se dé continuamente la acidez. Entonces, estas reacciones se van a dar, ¿no? Y se da de manera natural, ya que la mayor parte del nitrógeno que absorbe la planta en forma de nitrato por cada molécula de ese hidróxido nitroso se va a transformar en óxido nitroso, ¿no? Y libera las moléculas que se encuentran del hidrógeno. Aquí también podemos hablar, cuando indicaba aquí del aluminio intercambiable, ¿no? Aluminio intercambiable en alta proporción. La presencia de ese aluminio, ¿no?, en la solución del suelo induce, ¿no?, el desarrollo de la acidez en el suelo. El aluminio se desplaza directamente sobre la arcilla por otros cationes, ¿no? Aquí donde se va a dar esa reacción con el agua y libera ciertos hidrógenos. Este incremento en la acidez promueve la presencia de más aluminio que se encuentra disponible para reaccionar nuevamente, tan solo con ciertas concentraciones, presiones métricas, ¿no?, de aluminio en la solución del suelo, va a ser muy tóxica para los cultivos sensibles, ¿no? Y también tóxicos para los cultivos que son tolerables, ¿no? Recordemos que hay plantas que son fitorremediadoras, toleran directamente a metales pesados, pero también como toleran metales pesados, necesita absorber, necesita directamente la absorción, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir en función de ellos, no? A partir de esa lectura, tenemos dos preguntas, ¿no? Dos preguntas ahí. Si ustedes leen, visualizan y van a obtener su información. ¿Qué busca directamente el Estado promoviendo la ley 28611, ¿no?, del MINAN? ¿Qué es lo que busca directamente el Estado? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que desea con esa ley? ¿Y cuáles son esas características que se asocian a la acidez del suelo? ¿No? Ahí hemos hablado de 4 características. Por lo tanto, simplemente señalar, ¿no? Señalar. La primera pregunta es en función de tu punto de vista con lo de la lectura. Y la pregunta número 2, indicar de la misma lectura, ¿no?, la misma información, ¿no? La misma información. Entonces, en función de ello, solo transcribimos las características y opinión tuya directamente a lo que promueve directamente con la ley 28611, ¿no?, del Ministerio del Ambiente. ¿Ya, muchachos? Y para cerrar, tenemos también una lectura corta. Hablamos en función de cómo está presente la acidez y la alcalinidad de los suelos. Y ahí se viene también solo una pregunta y con eso cerramos, ¿no? Cuando hablamos de la presencia y en este caso de la acidez y la alcalinidad de los suelos, justamente vamos terminando. Los suelos ácidos se encuentran distribuidos en todas nuestras regiones, ¿no?, incluso en América, en todo el continente, en todo el planeta, ¿no? Por lo tanto, nosotros debemos de reconocer, ¿no?, debemos de determinar y cómo identificar, ¿no?, en este caso, cierta acidificación o alcalinización a través de los estudios de los suelos que nos permiten definir esa frecuencia, el tipo, la calidad, ¿no?, que vamos a aplicar para poder optimizar en función de qué nutrientes son fundamentales o necesita directamente nuestro suelo. Lamentablemente, no es muy certero hacer generalizaciones respecto a esa frecuencia, ¿no?, ya que muchos de los factores involucrados como
las precipitaciones, el uso de fertilizantes, la incorporación de la materia inorgánica. Entonces nosotros creo que, bueno, los que no trabajamos directamente con los suelos, pero podemos identificar y reconocer, ¿no? ¿Por qué esos suelos se encuentran de esta manera? Listo, vamos a continuar aquí. Para cerrar directamente, y aquí cerramos, muchachos, con la última pregunta. ¿Cómo se descalcifican nuestros suelos? Hablamos aquí parte de SPH, cómo está presente la acidez y la alcalinidad en los suelos. El pH puede variar desde 0 a 14. Recordemos que lo óptimo es 7.0, ¿no? De acuerdo con esa escala. Los suelos se clasifican en lo siguiente: los suelos ácidos, con un pH, con ese potencial de hidrógeno inferior a 6,5. Los suelos neutros, que se encuentran entre 6,6 y 7,5. Los suelos básicos o alcalinos, donde tienen un pH superior a 7,5. Entonces, los suelos tienen tendencia a acidificarse. Primero se descalcifican, ya que el calcio es absorbido por los cultivos, ¿no? O desplazados por otros cationes, en este caso, esas cargas positivas de los elementos químicos. Y a través de las lluvias o agua de riego, emigran a capas más profundas. Después, lo normal es que estos iones, en este caso, ese catión positivo, se visualizan en hidrógeno, por tal, es un, en este caso, catión monovalente, ocupa, ¿no?, en los huecos y dejan que ese calcio también monovalente, ese catión monovalente, y el manganeso también, en función del ion monovalente, sean complejos. Aquí los abonos que contienen el hidrógeno en su mayoría ejercen una acción acidificante sobre los suelos. También acidifican el suelo los ácidos orgánicos que son excretados por las mismas plantas. Entonces, en función a ello, ¿no? La pregunta es, y en función de ustedes, ¿cómo se descalifican nuestros suelos, ¿no? Entonces, ahí simple y sencillo responden y culminan, muchachos. Y eso sería todo, nada más, ¿no? 5 preguntas sencillas para poder ir respondiendo. Ahora la pregunta es, ¿cómo van con sus plantas, muchachos? ¿Cómo van con sus plantas? ¿Ya están en el proceso de, eh, de subir su... bueno, está pues, listo acá. Ya. ¿Cómo van con sus plantas? Franco, ¿cómo vas con tu planta? ¿Llegó a desarrollarse en ese suelo contaminado o llegó a morirse? ¿Cómo van? Franco, Darien, Spencer. Bueno, profesor, en mi caso la maceta que tiene las plantas fitorremediadoras está creciendo normal. No ha habido ningún problema ni inconveniente, pero la planta que está sola, que no tiene ninguna planta fitorremediadora, ha estado creciendo, sí, más lento, pero últimamente algunas hojas han estado secando. No han sido creciendo más. Ya, a diferencia de las fitorremediadoras, ¿no? Que sí crecen normal, ¿no? Sí, profesor. Ya. Si no lo recuerdo, envió un video ya con la explicación. Ya, el video lo subiste con la plataforma, ¿no, Contreras? Lo envié al Classroom. En el Classroom, ¿no? Sí, junto con algunas fotos. Ya, listo, déjame ver. Listo, ¿dónde estás, Contreras? Listo, sí. Ya, muy bien. Evidencia 5. Contreras. 7 archivos. Ok. Aquí está tu video. Pero el proceso de ahora, Spencer, ¿cómo van ahora tus plantas? Ahora, en estos días, ¿cómo han crecido normal? A diferencia de tu compañero No que hubo ya... diferencias, por eso no anoté los resultados en los resultados de estos días en
en el cuaderno de campo, por eso no anoté, solo anoté las diferencias más resaltantes. Pero Ya, como dice, ahí está, le envié una foto y hay una última anotación que realicé, pero a partir de ese no hay más. Entonces, ahí quiero explicar que ahí no avancé más porque no hubo más resultados distintos. ya. Desde el 30 no hubo resultados distintos. No hay resultados distintos a diferencia de tus compañeros que ellos sí, por ejemplo, ya se les está muriendo sus plantas. Ahí expliqué en el video que que ya se me habían muerto algunas y que ya empecé a sembrar unas nuevas, pero a partir de ahí no vi resultados distintos. Ya. Además, pensaba que ese ya era el último video, el último trabajo de ese experimento, así que ya estoy por finalizando ya el trabajo. No, solo te estaba preguntando nomás en función cómo van ahorita de repente sus plantas, ¿no? Por ejemplo, yo la mía, ¿no? Ya, tu video de la semana 6, ¿no? WhatsApp, imágenes, semana 6. Por ejemplo, yo ahorita en la mía, las fitorremediadoras trabajan normal, ¿no? 26, 29. Ok. Ahorita, hoy día lo reviso, este material. Listo, muchachos. Entonces, Profesor, como ya acabé el experimento, ya acabé, ¿cierto? Ya puedo transplantar el maíz y algunas cosas que tengo en la maceta contaminada a otras claro, tierras. ya Más lo pueden fáciles pasar. porque estas ya se van a morir. Claro, pues la idea es que ustedes hayan comprobado esas 2, 3 semanas y así tienen un suelo donde pueden trasplantarlo, ya lo pueden hacer normal, Pero ¿no? ya terminé el experimento, ¿no? Claro, ya terminan el experimento, ya en ese Ya. caso. Ya, listo. La idea es que, por ejemplo, cuando se les haya muerto su planta, ¿no? En el caso donde ustedes hayan colocado en una maceta, ya ahí ustedes ya comprobaron directamente que verdaderamente eh, no siendo fitorremediadora, entonces no absorbe directamente sus nutrientes ni los materiales contaminados, ¿no? A diferencia de una planta fitorremediadora que sigue creciendo normal, ¿no? En el caso del maíz que tengo, ya están ahorita a 40 centímetros mis maíces, pero lo que es mi alverjita, ¿no? Mi alverjita sigue está a 1 centímetro, nomás habrá crecido de la semana pasada. En el otro caso tenía lo que es el frijol, volví a desarrollar el frijol, pero se murió, ¿no? En este caso mi frijol se murió por estar solita en ese suelo contaminado. Entonces, nosotros con ustedes con eso directamente están comprobando, ¿no? Que verdaderamente los suelos siendo contaminados, entonces van a morirse las plantas, se van a morir, ¿no? A diferencia de una fitorremediadora que va a tratar de absorber todos los nutrientes y lo que corresponde a los materiales pesados, ¿no? Ustedes con eso ya están terminando. Y con esto terminado, muchachos. Esto es lo último, simplemente conociendo cierta acidez, ¿no? De los suelos. Con eso cerramos, ya chicos, y recordemos que la próxima semana solo voy a ingresar para agradecerles, ¿no? Por sus participaciones, por entregar sus evidencias a tiempo y esperemos que el próximo año igual los pueda visualizar, los pueda conocer, ¿no? Porque mi contrato igual termina el 31 de diciembre y tengo que cerrar mis notas nada más con ustedes, ¿no? Bueno, los que me han presentado sus evidencias, estamos excelentes. Solo llamar a sus compañeros que no han podido presentar evidencias y visualizar, ¿no? Qué ha pasado para poder apoyarlos, ¿no? En ese aspecto y tengan su nota y cierren bien en lo que corresponde el año y no mandarlos a recuperar en lo que es enero, febrero, ¿no? En ese aspecto. Igual, espero que hayan presentado sus evidencias con todos sus maestros, con todos sus cursos y esperemos que continuar yo el otro año en el colegio, pero creo que ya no tendría las mismas aulas, ¿no? Porque eso ya no queda a mi disposición. Y si igual los veo, ojalá que les pueda enseñar o de repente solo los pueda conocer, no los pueda ver. ¿No, muchachos? Bueno, entonces eso sería todo, chicos. Completen sus evidencias, por ahí ya he visto ya todos sus trabajos. Tenemos clase el día viernes les estoy mandando su reporte, aunque ustedes creo que tienen despedida, ¿no? Despedida de lo que es la promoción. Sé que va a ser la despedida a partir de las
si no me equivoco, a partir de las 4 de la tarde, ¿no? 4 de la tarde creo que está programado. La despedida, ustedes realizan, cuarto año realizan la despedida de promoción. De 4:45, ¿no? 4:45. Por lo tanto, solo les voy a enviar lo que es el reporte de sus evidencias que hayan enviado completas y felicitarlos, ¿no? La próxima semana, ¿no? De la próxima semana solo voy a ingresar para hablar con ustedes, despedirme y que les vaya bien el próximo año. Ya, muchachos, cualquier duda, consulta, me escriben al WhatsApp o pueden escribir a lo que es la plataforma. Exacto. Listo. Ah, ya no te creció más el maíz. Listo. Necesita más tierra. Ya en ese caso ya pueden pasarla, trasplantarla a suelos, muchachos. Sí, porque el maíz necesita, ¿no? De un espacio, ¿no? Para que sus raíces desarrollen más, sus raíces desarrollen. Nadie quiere ver cómo sufren las plantas. Claro, claro, no, que no sufran, que no sufran. Yo igual estoy buscando un lugar donde sembrar porque yo no tengo espacios aquí en mi casa, ¿no? Porque yo vivo en un departamento